en el cuidado y la mentoría de nuevos pastores. Así que la verdad que es un honor para mí traducir para el hermano Phil, y vamos a honrar a nuestro Señor, vamos a orar allí en nuestros puestos pidiéndole que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poder comprender lo que Él tiene para nosotros, y luego les explico cómo va a ser la dinámica en la tarde. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, orientándonos y permitiéndonos discernir tu palabra, discernir tu voluntad. Que los oídos, los ojos y las mentes sean abiertas para que podamos ser equipados, Señor, para toda buena obra, para la gloria de Cristo Jesús, nuestro Señor, quien un día volverá. Te pedimos que ayudes a nuestro hermano Phil para que él pueda transmitir tu palabra con veracidad, con exactitud. Tú le des sabiduría que venga de lo alto para que tu pueblo sea equipado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tengo un poco de eco aquí, hermanos, para que me ayuden. Vamos a tener entonces 3 sesiones durante la tarde. La primera de ellas es el llamado. Luego responderemos en adoración. Tendremos una segunda sesión, iremos a un break y volveremos para la última sesión de la tarde para que usted sepa cómo nos vamos a mover. Pero Phil, welcome, brother. It is wonderful to be here with you. Es maravilloso estar con ustedes aquí esta tarde. My wife and I have been praying together about this time and looking Mi forward esposa to it. Karen está orando por el tiempo que tenemos juntos nosotros esta tarde. So in this first session, I want to talk about the call of the Lord. Y en esta primera sesión quiero hablar acerca del llamado del Señor. When I was 15, I got called out of darkness into God's light. Cuando yo tenía 15 fui llamado del Señor para cambiar de vida. I heard the gospel of Jesus Christ. Yo escuché el evangelio del Señor Jesucristo. The Holy Spirit was working in my heart and I didn't know what was going on. El Espíritu Santo estaba trabajando en mi corazón y yo no entendía lo que estaba pasando. And with simple faith, I turned to Christ. Y con fe simplemente fui llevado hacia Cristo. About a year later, the Lord began to do something else in my life. Pero un año más o menos después de eso, el Señor comenzó a hacer algo en mi vida. I had no understanding, no theology of call to ministry. Yo no tenía ningún entendimiento de alguna teología, doctrina acerca del llamado ministerial. But I remember the exact moment in 1970 Pero sí recuerdo el momento exacto, en 1960, where I began to eat, sleep, and drink preaching. cuando yo comencé como a soñar y a estar pensando todo el tiempo en predicar. I couldn't get it off my mind. Yo no podía sacarme esa idea de la mente. And after about a month or so, I began to realize God was calling me to preach. Y luego como de un mes más o menos comencé a entender que era que Dios me estaba llamando a predicar. So I was having to understand, what does the scripture teach about this? Entonces yo traté de comenzar a entender qué dice la Escritura acerca del llamado. And now many years later, Y luego muchos años después, as I've been living in that call, mientras que estaba viviendo ese llamado, I want us to think together about calling. entonces quiero que comencemos a pensar en qué digo por esto de llamado. What does it mean to be called to Christian service or ministry? ¿Qué significa eso de ser llamado por Dios al ministerio? Is that just something you say, I kind of like that, I think I'll do that? Estoy hablando simplemente de algo como que una persona dice, mira, como que me llama la atención eso del ministerio. Well, look in 1 Corinthians chapter 1, verses 1 and 2. Pero quiero que vayan conmigo a la primera carta de Pablo a los Corintios, en el En- capítulo 1, versos 1 y 2. And I want us to think about this together. Y quiero que pensemos en esto juntos. Give me one second, brother. Hermanos, si me ayudan, tengo mucho volumen acá, entonces me hace eco y me pierdo un poco para entender a Phil y algo está tronando aquí. Sí, lo sé.
5 or 6 things I want to point out to you. Creo que tengo más o menos 5 o 6 cosas que quiero señalar a ustedes esta tarde. And the first one is called by the gospel. Y lo primero es ser llamados por medio del Evangelio. Paul. Pablo, I mean, how did he get to be called Paul? ¿cómo es que fue llegado a ser conocido como Pablo? This was Saul of Tarsus, who is an enemy of the gospel. Porque este es el mismo Saulo de Tarso que era enemigo del Evangelio. But in Acts chapter 9, we read how the Lord pursued him. Pero en Hechos capítulo 9 vemos como el Señor lo alcanzó And he saved him. y lo salvó y le dijo, And as Paul put it in verse 9, y como lo vemos en el versículo 9, he was called into fellowship with God's Son, él fue llamado a entrar en compañía, en compañerismo con el Hijo de Dios, Jesus Christ our Lord. el Señor Jesucristo nuestro Señor. Just as everyone who is in Christ has been called. De la misma manera en que toda persona que se encuentra en Cristo ha sido llamada. So you say, well, I thought you were talking about the call to ministry. Entonces usted puede estar pensando en ese momento, yo pensé que nos iban a hablar acerca del llamado al ministerio. We're going to get there, Entonces vamos a llegar allá, but you can't get there if you've not been called by the gospel of Christ. pero usted no puede llegar al llamado ministerial si primero no ha recibido el llamado al Evangelio en Cristo Jesús. Look in verse 26. Mira lo que dice el versículo 26. He says, for consider your calling, brethren. Porque dice, consideren su propio llamado, hermanos. He's not talking about a call to preach. He's talking about a call to relationships with God through Christ. Él no está hablando del llamado al ministerio, él está hablando acerca del llamado a ser parte del cuerpo de Cristo. And the emphasis is on the grace of God that meets us in Christ. Y el énfasis es en el llamado, la gracia que nos encuentra en Cristo. And this is that inner working of the Holy Spirit meeting us in regeneration. Este es el trabajo interno del Espíritu Santo llevándonos a la regeneración. And then in the proclamation of the gospel, Y luego en la proclamación del Evangelio. we suddenly hear and understand. Por esa causa de la regeneración lo escuchamos y podemos entenderlo. And we believe that good news. Y comenzamos a creer las buenas nuevas. Look at verse 18. Mira el versículo 18. He calls the preaching of the gospel the word of the cross. Dice que él ha sido llamado a predicar el Evangelio de Cristo en la cruz. He said it's foolishness to those who are perishing, Dice ese Evangelio que es necedad para los que no se arrepienten. but to us who are being saved, it is the power of God. Pero para aquellos que somos salvados es poder de Dios en acción. And then down in verses 23 and Y 24, luego versículos 23 y 24. again he uses that word called, referring to being called into relationship to Christ. Nuevamente él utiliza este llamado para referirse a la relación en la que se entra en Cristo Jesús. And that has to do with the internal work of God to call us through the external work of the preaching of the Y cross. esto tiene que ver con cómo funciona primero ese llamado interno que se nos hace a través del Evangelio de Cristo Jesús para luego ser llamados a la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. And so in verse 26, he says, there were not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble. Y dice luego en el versículo 26, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. In other words, it wasn't some special group of people that God calls. He just calls sinners. En otras palabras, Dios no llamó a un grupo especial de personas como influyentes, sino llamó fue a un grupo de pecadores. Then in verse 27, he uses another term. Miren el versículo 27, lo dice de otra manera. But God has chosen or elected the foolish things of the world to shame the wise. Que Dios ha llamado o ha elegido lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. God chose the weak Dios escoge a los débiles and shamed the strong. y de esa manera avergüenza al fuerte. God chose those who were despised. Dios llama a aquellos que han sido rechazados. Now, why did he do that? ¿Por qué Dios hace eso? Well, Paul says so that no one may boast before God. Pablo dice que eso es para que nadie pueda jactarse delante de Dios. This call of God means that I did nothing to make me savable. Porque ese llamado de Dios implica que yo no hice nada o yo no tenía nada en mí que me hiciera salvable. I did not improve my life so that God said, okay, I think I'll save you now. Yo no mejoré mi vida hasta llegar al punto donde Dios dijo, ok, entonces ahora sí puedo salvarte. But here is this mighty grace of God meeting us in Sino que saving aquí está esta power. gracia poderosa de Dios que nos alcanza y nos salva a pesar de nosotros. And he calls us out of his great love. Y Él nos llama solamente por causa de su gran amor.
He does not call us unto salvation for anything we can do for him. Él no nos llama a salvación por algo que pudiésemos hacer en favor de Él. As a matter of fact, I'll say he doesn't call us into ministry because we can do something for God. Así que de esa manera también yo puedo afirmar que Dios no llama a alguien al ministerio por causa de lo que esa persona puede hacer en favor del ministerio, He is called to do that because he is pleased to do that. sino que Él llama gente al ministerio porque le place llamar gente al ministerio. And so in Acts chapter 9, you see Así que en Hechos capítulo 9 tú puedes ver that Saul of Tarsus was getting ready to arrest Christians, que Saulo de Tarso se encontraba en camino listo para arrestar cristianos, but the Lord arrested him. pero el Señor lo arrestó a él. And he became one of the very people he was trying to arrest. Y él se convirtió en una de esas personas que él estaba tratando de arrestar. But he could not boast about anything. Pero él no podía jactarse de nada. Now, that was all the work and grace of God. Y eso es una de las cosas maravillosas de la gracia de Dios. But the second thing we see in this Ahora, la text, segunda cosa que podemos ver aquí en Primera de Corintios it says Paul called as an apostle of Jesus es Christ. que Pablo es llamado apóstol de Cristo Jesús. Now, this is where he is identifying a special calling for a specific ministry. Aquí es donde Pablo está identificando un llamado específico para un ministerio específico. In this case, he was called to be an apostle. Y en el caso de Pablo estaba siendo llamado para ser apóstol. Does Jesus still call people to be apostles? Y entonces la pregunta es, ¿Jesús todavía llama a gente para ser apóstol? Let me give you a short answer and a long answer. Entonces déjenme darles dos respuestas, una corta y una larga. The short answer is absolutely not, La respuesta corta es absolutamente no. because the long answer explains why it's absolutely Y por not. eso la respuesta larga explica por qué doy la respuesta corta. Let me give you 6 observations. Entonces déjenme darles 6 observaciones en esta respuesta. The term apostles was used in a technical sense only in the first century. El término apóstol fue utilizado de una manera técnica únicamente durante el primer siglo. That faithful group of church fathers did not use that term concerning themselves. De hecho, los llamados padres de la iglesia que estaban después de ese siglo nunca se llamaron a sí mismos apóstoles. And to be an apostle, you had to physically follow Jesus. Y de acuerdo a la escritura, para ser apóstol tenías que haber visto físicamente al Señor Jesucristo resucitado. So they saw him with their own eyes, touched him with their own hands. Que lo hubieran visto con sus propios ojos, lo hubieran tocado con sus propias manos. A third thing, they heard Jesus teaching personally. Tercera condición era que hubieran escuchado a Jesús enseñándoles de manera personal a ellos. The reason Paul fit that description was because Jesus appeared to him. Y la razón por la cual Pablo puede ser llamado apóstol es porque según la escritura Jesús se le apareció a él y le enseñó directamente. A fourth thing is that apostles are specifically appointed by Jesus during his earthly ministry. La cuarta razón es porque los apóstoles fueron escogidos y señalados específicamente por Jesús para este ministerio. And the Gospels tell us these are those he called apostles. Y el mismo evangelio nos dice que Jesús llamó a este grupo de hombres apóstoles. A fifth observation that's so important. Y la quinta razón, y es muy importante, The apostles witnessed the resurrected Christ. como lo mencioné, los apóstoles fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. And that's why in Ephesians 2:20 we are told that the church is built upon the foundation of the apostles Y and esa es la prophets. razón por la que en Efesios capítulo 2, versículo 20 se dice que la iglesia está constituida, se edifica sobre el fundamento, la enseñanza de los santos apóstoles y profetas. It's not the foundation of their lives, No es la fundación de acerca de sus vidas, it's the foundation of their testimony that Jesus indeed died and bodily rose from the el dead. fundamento no son sus vidas, el fundamento es su testimonio de que ellos vieron al Señor Jesucristo físicamente habiéndose levantado de la tumba. And a sixth observation. Y la sexta observación, Anyone who claims to be an apostle is not claiming something that is biblically accurate. cualquiera que esté clamando ser apóstol está clamando ser algo que no es completamente correcto bíblicamente hablando. Hay un celular por acá, está metiendo interferencia, hermanos. Yeah. Not even the godly martyrs Ignatius and Polycarp in 2nd Ni century siquiera makes- mártires nobles reconocidos en el primer siglo como Yeah. Policarpo, Ignacio, clamaron ser apóstoles ellos mismos. but rather they reverenced the
revelation that was given to these apostles Pero en cambio lo que ellos hacían era acercarse y confiar en la revelación que le había sido entregada a los apóstoles anteriores a ellos. then to what might Jesus call us? Entonces, ¿a qué nos llama el Señor Jesucristo si no es a ser apóstoles? Maybe to preaching or pastoring, Tal vez está llamando al pastorado, a la predicación, maybe teaching, maybe being an elder, tal vez enseñar, tal vez ser anciano en la iglesia, maybe a call to missions. tal vez un llamado a ser misionero. There's also a sense that he calls us vocationally as his children. También nos llama vocacionalmente para estar con su pueblo. I mean, think about Luke. Paul describes him as the beloved physician. Mira que Pablo llama a Lucas el médico amado. Aquila and Priscilla were tent makers. Aquila y Priscila no estaban en el ministerio a sí mismos, sino se conocían por ser hacedores de tiendas. Do you think they were complaining about being tent makers? Y usted puede estar viendo a Aquila o a Priscila en la Biblia quejándose por ser conocidos como hacedores de tiendas. Do you think they said, we don't like this, we're going to cut holes in these tents? ¿Sabe como o usted ve en la escritura que ellos dicen, mira, no quiero que se me conozca porque me dedicaba a hacer tiendas de campaña? No, they were doing their tent making to the glory of God. No, porque ellos entendían que hacían tiendas de campaña para la gloria de Dios. I mean, I think about a godly school teacher faithfully impacting his or her students. Say again. A godly school teacher could faithfully impact his or her students. Una persona que sea maestro en un colegio puede fielmente estar impactando la vida de sus estudiantes para la gloria de Dios. A civil servant could be treating people justly. Una persona que esté sirviendo en las cortes civiles puede servir fielmente para la gloria de Dios. A business owner uses his business for the glory of Un God. comerciante que usa sus negocios para la gloria de Dios. So, how do you recognize this kind of vocational calling? Entonces, ¿cómo es que tú comienzas a reconocer este tipo de llamado vocacional? Well, is it something that contributes to the good of others? Entonces, la primera cuestión que miras es algo que está contribuyendo para el bien de otros. Is it something that God would approve of or God would forbid? ¿Es algo que estás haciendo que Dios aprobó? Lo que estás haciendo es algo que Dios aprueba o es algo que Dios prohíbe? He's not going to call you to do something that he has forbidden. Porque Dios nunca va a llamar a alguien, no te va a llamar a hacer algo que él mismo prohíbe. Is it something God will use to point others to him? Es algo que Dios va a usar para apuntar a otras personas hacia él. Is it something that serves others and assists others and helps others? Es algo que sirve a otro, es algo que asiste a otro, es algo que ayuda a otro. Is it something that is done to the glory of God? Es algo que es hecho para la gloria de Dios. My dad was a funeral director. Mi padre era un director de una casa funeraria. I think that was his sense of calling. Y yo creo que en un sentido ese era su llamado. He never preached a sermon. Él nunca predicó un sermón en su vida. To my knowledge, he never taught a Bible study class. Nunca enseñó una clase de escuela bíblica. But I watched him love and help and serve people. Pero yo lo vi consolar, ayudar y estar al lado de gente que estaba herida. And so that was given evidence of this Y vocational entonces calling. eso daba evidencia de que su llamado vocacional venía de Dios. But let's narrow this down to a call to gospel ministry. Pero ahora pasamos de este llamado vocacional y lo hacemos un poco más estrecho y comenzamos a hablar del llamado ministerial. Maybe it's a pastor, maybe it is a lay elder. Tal vez sea como pastor, tal vez sea como pastor bivocacional, It might be a preacher, it might be a church planter. tal vez sea como predicador, tal vez sea como plantador de iglesias. Does God call us to these areas or do we just decide we want to do it? La pregunta ¿es Dios quien llama a una persona a este ministerio o es la persona la que decide hacerlo? Think about the description in 2 Timothy chapter 1 concerning Timothy. Piensa en la descripción que se da acerca de Timoteo en la segunda carta de Timoteo. Paul talked about his own calling as being called by the gospel to be saved. Pablo habla acerca de su llamado como el llamado primeramente a ser salvo. And then he said he was called to serve others so that he could testify the resurrection of Y luego Christ. dice que él fue llamado para servir a otros, dando testimonio del Cristo resurrecto. In verse 9 he says he was appointed a preacher, an apostle, and a Y teacher. luego en el versículo 9 dice que él fue llamado por Dios para ser un testigo y un predicador de Cristo. So you say, Paul, what was your calling? Y entonces uno dice, Pablo, ¿cuál era tu llamado? I was called to preach, called to be an apostle,
called to be a teacher. Dice, fue llamado a predicar, fue llamado a ser apóstol, fue llamado a enseñar. And he didn't merely decide this. Pero él no fue el que decidió esto. And notice in verses 11 and 12, Mira en el versículo 11 y 12, segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 11 y 12. he said, because of this calling, Dice, I por- also suffer. Dice, por causa de este llamado también sufro. The call of God, whether in ancient days or modern time, Sea el llamado de Dios en los tiempos antiguos o sea en esta era moderna, will likely be accompanied with suffering. casi siempre este llamado va a estar acompañado de sufrimiento. To accept the call of God means that I'm willing to embrace the suffering that goes with it. Así que básicamente aceptar el llamado de Dios al ministerio significa que tú estás abrazando también el sufrimiento que viene con él. It may be suffering because of Satan's attacks. Tal vez sea sufrimiento por causa de los ataques satánicos. It may be suffering because of the opposition of unregenerate people. Tal vez sea sufrimiento por causa de la oposición de gente que no ha sido regenerada por el Espíritu. It may be suffering like in Paul's case with the thorn in the flesh. Tal vez sea un sufrimiento como el de Pablo con una espina en su carne. It was God's design to help sanctify him and grow him. Una espina que según la Escritura fue diseñada por Dios para hacer que Pablo creciera y no se volviera orgulloso. Those who embrace preaching or teaching or something in ministry Aquellos que aceptan estar involucrados en la predicación, en la enseñanza o en el ministerio van a sufrir. who do it for their own glory or to make a name for themselves, Aquellos que se meten en el ministerio para su propia gloria o para hacerse un nombre grande para ellos mismos, or do it to line their pockets with silver, o lo hacen para llenarse el bolsillo de dinero, they're not following the biblical pattern. ellos no están siguiendo el patrón bíblico. Brothers and sisters, this is a call to suffering. Hermanos y hermanas, el llamado ministerial es un llamado a sufrir. I mean, Paul called himself in Romans 1:1 a bondservant of Christ Jesus. Pablo se llama a sí mismo en Romanos un vil servidor del Señor Jesucristo. That meant his life did not belong to him, Lo que está diciendo al ser esclavo es que su vida no le pertenecía a sí mismo, but he had bowed his neck in obedience to sino que Christ. él había agachado su cabeza delante a la obediencia del Señor. Later on in 2 Corinthians chapter 6, Más adelante en 2 de Corintios capítulo 6, Paul talked Pablo habla in very sacred terms about the ministry. en unos términos bien especiales acerca del ministerio. He said, we don't want to give any offense or bring any discredit against the ministry. Dice, no queremos traer ninguna mancha, ninguna vergüenza al ministerio, But he said, in everything we want to commend ourselves as servants of sino que God. en cada asunto queremos ser encomendados como buenos servidores de Cristo. And he said, in much endurance, in afflictions, Dice, in hardships, en sufrimientos, en peligros y en dificultades. in distresses, in beatings, in imprisonments, Dice que en prisiones, en sufrimientos, in tumults, in labors, in sleeplessness and hunger. en trabajar duro, en pasar noches en vela, en no tener comida. That doesn't sound like someone flying around in a private jet. A mí leer ese texto no me suena como a alguien que quiere recorrer el mundo viajando en un jet privado. Doesn't sound like someone living in a big mansion. No me suena como a alguien aspirando a vivir en una mansión. It doesn't sound like someone always trying to get money from people. No me suena como a alguien que todo el tiempo está pensando en cómo sacar plata de la gente. No, he equated the call of God with a willingness to suffer. Sino que básicamente él está equiparando el llamado al ministerio como la disposición a sufrir. All for Christ and all for the Y gospel. todo por causa de Cristo y por causa del Evangelio. And so the call of God on a person's life needs to be measured by the willingness of the one who is ready to obey and suffer hardship. Así que el llamado de una persona al ministerio tiene que ser evaluado a la luz de su disposición a sufrir por causa del ministerio y de Cristo Jesús. Now, when you look at Timothy, Cuando tú miras a Timoteo, he didn't have that calling as an apostle, él no tuvo un llamado como apóstol, but rather he seemed to have a calling to preach and or teach. sino básicamente Timoteo se le ve que su llamado es a predicar y a enseñar. And we see this because his home church in Acts chapter 16 Y- recommended him. Y básicamente lo vemos porque su propia iglesia lo recomienda de esa manera. In 2 Timothy 1, Paul reminded him of the spiritual gift that was in Segunda de him. Timoteo capítulo 1, Pablo le recuerda a Timoteo acerca de los dones espirituales que él tenía. And he spent a lot of time in that epistle encouraging Timothy to teach and Y en preach. esa segunda epístola Pablo pasa mucho tiempo animando a Timoteo para que predique y enseñe.
So what happened to Paul on the Damascus road was quite different than what happened to Timothy. Así que lo que vemos es que lo que le pasó a Pablo camino a Damasco fue algo bien diferente a lo que le sucedió a Timoteo. He was called by rather ordinary means. Timoteo fue llamado por una manera mucho más común. So let me try to describe that. Entonces, déjame tratar de describir lo que estoy diciendo. I think first there was a sense of personal readiness. Creo que lo primero que va a haber es un sentir interior de estar listo, de querer entrar en acción. How do we know that? Y ahora entonces, ¿cómo yo reconozco esto? He was ready to leave home as a young man and travel in hardship. with the Timoteo Apostle estaba Paul. listo, estaba dispuesto a dejar su casa a una edad temprana e irse a recorrer el mundo con Pablo predicando el Evangelio. There was this desire in his life to Había este obey, deseo en su vida de obedecer, even in suffering and deprivation and loss. aún en sufrimiento, en privaciones y en pérdidas. He had a willingness to do whatever pleased the Lord. Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que agradara al Señor. I remember the first friend I talked with about sensing that God was calling me to preach. I remember the first friend that I talked with about the sense of being Recuerdo el called to primer preach. amigo con el que tuve la conversación acerca de este deseo de estar dispuesto a sufrir por causa de Cristo. He asked me two Él questions. me hizo dos preguntas. Are you willing to do whatever God wants you to do? Me dijo, ¿estás dispuesto a hacer cualquier cosa, sea lo que sea que Dios te pida que hagas? Are you willing to go wherever God wants you to go? ¿Estás dispuesto a ir a donde sea que Dios te diga que vayas? I don't know if he had Timothy in mind in Acts chapter Yo no sé si él 16, estaba pensando en Timoteo en ese momento, allí en Hechos 16, but that was the very foundation of his call. pero eso fue algo muy fundamental al llamado de Timoteo. A second thing we see about this call La segunda cosa que vemos acerca de este llamado was that there was an inward call by God for Timothy to ministry. es que fue un llamado interno hecho por Dios a Timoteo. The Lord moved upon him El Señor se movió dentro de él for him to be willing to leave the comforts of his home and his de family manera que él estuviera dispuesto a abandonar la comodidad de su casa and to go on this missionary y journey. irse entonces en este viaje misionero con Pablo. Now, we don't know the nature of that inward call, No conocemos la naturaleza de ese llamado interno, but it was something that Timothy was conscious of, pero era algo de lo que Timoteo estaba consciente, so much so that he was willing to move out of his comfort zone tanto que él estaba dispuesto a abandonar esa zona de confort and start doing y ministry. comenzar a vivir en el ministerio. The third part of this call is very important. La tercera parte del llamado es muy importante. He had an external call or confirmation from his church. Él tenía lo que se conoce como un llamado externo o una confirmación hecha por la iglesia. Acts 16:2 says he was well spoken of by the En brethren. Hechos 16 dice que los hermanos de la iglesia tenían buen testimonio de Timoteo. So God gives us some safety measures when it comes to calling. Así que básicamente Dios nos da unas medidas de seguridad cuando estamos hablando del llamado. We are to have that inward sense of Nosotros peace debemos tener esa paz interna de ese llamado interior for a particular work of ministry. para un llamado particular, una obra particular en el ministerio. But in case it just happened to have been indigestion that was going on, Pero para estar Yeah. seguros de que lo que estamos Yeah. sintiendo no es simplemente indigestión por haber comido tarde, God gives us the external call of the church. Dios permite tener este llamado externo, esta afirmación hecha por la iglesia. And so if a young man came up to me and said, "Hey, I think God's calling me to preach," Entonces si se me acerca un joven en la iglesia y me dice, mira, yo creo que Dios me está llamando al ministerio, then I'm going to be watching his life. yo lo que voy a hacer es comenzar a observar su vida. And I'm going to be seeing, has there been any evidence in his life Y yo voy a comenzar a mirar si hay alguna evidencia en su vida, that he has the ability to communicate the word of God? a ver si él tiene la habilidad de comunicar la palabra de Dios. Does he love the word? Él ama la palabra de Dios. Does he love to disciple others? Si él ama discipular a otros. Is he clear in speaking the word? Si él tiene claridad cuando explica la palabra de Dios. Is he walking with Christ? Si lo veo caminando con Cristo. And until I see these things and the church sees these things, Y hasta que yo no vea estas cosas y la iglesia vea esas cosas en él, I just put my hand on his shoulder and say, "Keep praying, brother." yo le voy a poner mi mano en el hombro y le voy a decir, siga orando, hermano. The church must see it. Porque la iglesia debe poder ver ese llamado. And so if the church has not confirmed what you believe is your calling, Entonces, en tu caso particular, si la iglesia no ha confirmado el llamado que dices tener,
put the brakes on entonces pisa los frenos and just concentrate on walking with y Jesus. concéntrate en tu caminar con Jesús. Don't get mad because no one is recognizing it. No te pongas bravo en la iglesia porque no te reconocen, They may be keeping you from going somewhere you don't need to porque go. tal vez la iglesia te esté salvando de irte a un lugar donde no debas ir. Or that wait might be just what you need to grow in the grace and knowledge O of Christ. tal vez aunque tengas el llamado, esta espera es lo que falta para que crezcas y puedas ser enviado. All right, number 3. Número 3. This calling is, Paul says in 1 Corinthians 1, is by the will of God. Este llamado, como lo dice Pablo a los Corintios, es por la voluntad de Dios. Now, how do we know when someone's call is by the will of God? Entonces, ¿cómo podemos reconocer si alguien está siendo llamado por la voluntad de Dios? Well, first, Primero, Jesus gets all the glory. es que toda la gloria se la va a llevar el Señor Jesús. And that's very clear from the whole argument in chapter 1, and you see it especially in verse Y 31. todo eso es claro en el argumento en el capítulo 1, y eso lo puedes ver especialmente, ¿what verse? Verse 31. En el verso Yeah. 31. Yeah. The second thing is the messenger called by God Lo segundo es que el mensajero llamado por Dios will realize God is not calling them because of their greatness, se va a dar cuenta que Dios no lo está llamando porque Él tenga algo muy especial, but rather God is calling them out of their weakness sino que Él se va a dar cuenta que Dios llama a la gente en medio de su debilidad. so that they might learn that their strength is not in themselves, De manera que puedan siempre tener presentes que su fortaleza no está en ellos mismos, but it's in the Lord. sino que está en el Señor. And you see Paul arguing that in chapter 2, verses Tú- 1 through 5. Tú ves eso a Pablo argumentando ahí en el capítulo 2, versículos 1 al 5. I'm going quickly, or I'd read all these verses. Y yo voy a ir despacio. Bueno, voy a leer. Yo sé quickly. I said I would be going quickly, Ah, or yeah. I'm going quickly, or I would read all these verses. Entonces voy a rápidamente leer estos Yeah. versículos. Ahí. The third thing, La tercera cosa, the Lord grants confirmation by the way that person is ministering, el Señor trae confirmación en la manera en que vemos que esta persona está haciendo ministerio. because there is fruit in his life that is demonstrating the character of Christ. Porque vemos fruto, hay evidencia del carácter de Cristo en la vida de esta persona. And a fourth thing, that person that is being called Y la siguiente cosa es que el llamado de esta persona, saber si ha sido llamada, is concerned to continue to grow in the knowledge and likeness of es Christ. que es una persona que tiene el deseo y la disposición de continuar creciendo en su conocimiento del Señor Jesucristo y en su propia santidad. A fifth reality of a true call Otra quinta realidad de un llamado verdadero is that person will be marked by humility, integrity, and faithfulness. es que esta persona estará marcada, se caracterizará por humildad, por integridad, humility, integrity, and faithfulness. y por fidelidad al And Señor. a sixth thing, that person will persevere in gospel ministry. Lo siguiente es que esta persona va a perseverar en el evangelio del Señor Jesucristo. And then there are two more evidences that you see that are coming out of this work of the will of God. Y entonces tú vas a ver realmente evidencia de que el Espíritu Santo y la palabra de Dios está trabajando activamente en esta persona. You'll notice in verse 1 that Paul was not going solo. Tú te das cuenta que esta persona confía en el poder de la palabra. Pablo dice allí en el versículo 1 que no fue por su propia cuenta a ellos. He refers to Sosthenes, his brother. Él se refiere a que fue con su hermano Sóstenes. The called person delights in partnering with other brothers and sisters. Porque la persona que ha sido realmente llamada por Dios se deleita en hacer el ministerio junto con otros. Beware of that person that thinks they have the truth and no one else does. Ten cuidado con aquellas personas que dicen ser llamadas y piensan que son ellos los únicos que tienen la verdad y los únicos que entienden la verdad. Beware of that person that refuses to cooperate with others. Ten cuidado con aquellos que dicen ser llamados pero se rehúsan a trabajar junto con otros. Beware of that person that refuses to be humbly taught by others. Ten cuidado con aquellos que se rehúsan a hablar gentilmente acerca de otros. And then notice in verse 2, Y mira lo que dice en el versículo 2. the second external evidence. La segunda evidencia externa en el capítulo 1. He's writing to the church of God, which is at Corinth. Él se está refiriendo a la iglesia de Dios que está en Corinto. In other words, the aim of his calling was focused on
the church, Es the que local el church. énfasis de una persona que ha sido verdaderamente llamada es ministrar en favor de la iglesia de Dios. So the very focus of that work of ministry Así que el verdadero enfoque de un verdadero ministerio is going to be within the sphere of the church, not necessarily in a building, but within the sphere of the church's se ministry. va a estar dando dentro de la esfera de la iglesia, no necesariamente un edificio, pero sí en medio de la iglesia. Well, what was this church that he had in mind? Entonces, ¿qué era esta iglesia que él tenía en mente? I mean, it wasn't just any group that calls themselves a church. ¿A qué grupo se está refiriendo él? He says in verse 2, to those who have been sanctified in Christ Jesus. Dice en versículo 2, aquellos que han sido santificados en el Señor. In other words, those who've been made holy by the saving, justifying work of Jesus En otras palabras, Christ. aquellos que han sido salvados han sido hechos santos a través del ministerio del Señor Jesucristo. And they're growing in holiness. Y They're que being están set creciendo apart. en santidad para ser hechos aparte para Él. And the tense of the verb is showing this is an ongoing reality. Y la tensión del verbo que se utiliza acá es que es un trabajo de santificación que continúa creciendo. That Jesus just doesn't do just part of the work, he does all of the work. Que Jesús no hace parte del trabajo en favor de la iglesia, sino que Jesús hace todo el trabajo. But he says this church is also saints by calling. Pero también dice que esta gente ha sido salvada porque han sido llamados. That word saints means holy ones. La palabra santo significa santificados. Every Christian is a saint. Todo cristiano es santo. If we're not saints, we're not Christians. Si no somos santos, significa que no somos cristianos. Now, you may have to get some faulty teaching out of your mind on what a saint is. Y tal vez tú tengas allí algo que te aprende como una alarma en tu cabeza cuando digo esto que acabo de decir. But a saint is a holy person because they've been made holy by Jesus Christ. Pero un cristiano lo llamo santo no por lo que él hace, sino porque ha sido santificado en Cristo Jesús. And that's what the church is. It is a gathering of those who've been made holy Y by eso es lo que Christ. es una iglesia, es el grupo de santos que han sido apartados y comprados por la sangre de Cristo. That's why we need healthy membership in our church. Y esa es la razón por la que necesitamos tener una membresía saludable en medio de las iglesias. That's why God's word gives us the practice of corrective church discipline. Esa es la razón por la cual el Señor en la palabra nos anima a practicar la disciplina eclesial. If a member refuses to live a holy life, Porque si hay un miembro en la iglesia que se rehúsa a vivir la vida cristiana, then we have the responsibility to say, no, you don't belong here. entonces tenemos la responsabilidad de decirle a esa persona, tú no eres parte de la iglesia cristiana, Until you repent of your sins. hasta que te arrepientas de tu pecado. And he says, not only are they saints, but he says again in verse 2, Pero no solamente los llama santos, sino nuevamente en el versículo 2, with all who in every place call on the name of our Lord Jesus Christ. dice que Él no se refiere solo a ellos, sino a todos los que en todos lugares invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. In other words, Paul recognized that the local church in Corinth had other churches and other places that they were to partner with. Entonces básicamente lo que Pablo está haciendo es identificando que la iglesia de Corinto no es la única iglesia, sino que es una iglesia local que está con otras iglesias locales siendo parte de la iglesia universal. Are there false churches along the way? Ahora, ¿van a haber falsas iglesias en el camino? Yes, we know them by their fruit. Sí, sabemos que hay falsas iglesias y falsos cristianos. Por su fruto. They fail at the gospel. Ellos han fallado en el evangelio. They major on themselves, not on Christ. Ellos se están jactando en sí mismos y no en Cristo. But even if it's a weak church, if they are faithful with the gospel, that's the church. Pero si hay una iglesia pequeña y débil, pero es una iglesia que predica el evangelio fielmente, esa es una verdadera iglesia. So let's see the sixth thing that we notice about calling. Ahora, lo siguiente que vemos acerca del llamado. How do we know that we are called? ¿Cómo sabemos que hemos sido llamados? One, make sure your calling is something particularized in Scripture. Asegúrate de que el llamado que dices tener es algo que ha sido descrito de manera particular en la Escritura. So you can't just turn and say, well, see the word king in the Bible, I'm called to be a king. Entonces no puedes simplemente decir, mira, yo veo que hay reyes en la Biblia, Dios me llamó a ser rey a mí. Now, that's taken out of context. Eso es sacar el texto fuera del contexto. So we are seeing about
pastoring, we're seeing about eldering, we're Entonces seeing vemos about acerca de teaching. pastorado, vemos acerca de gente que enseña, vemos ancianos. And so we begin with biblical categories. Entonces básicamente lo que hacemos es iniciar con categorías bíblicas. A second thing, make sure your calling is not a replacement for your walking. Ahora asegúrate también de que el llamado al ministerio no es un reemplazo a tu caminar con Cristo. I mean, some people they just need to get right with Christ and start walking with Him. De hecho, mucha gente antes de pensar el ministerio lo que necesita es cambiar y arreglar su caminar con Cristo. Do not mistake the call of God for a call to repentance. No confundas el llamado de Dios con el llamado al arrepentimiento. And God is not going to call you to ministry if you're not involved in a local church. Ahora, una cosa importante, Dios no va a llamar a una persona al ministerio si esa persona no está activamente involucrada en el servicio de su iglesia local. If it is a call to pastoral work, Por ejemplo, si es un llamado al trabajo pastoral, according to 1 Timothy 3, Titus 1, de and other acuerdo a 1 passages, Timoteo 3, a Tito capítulo 1, that is a call reserved for men. es un llamado que es reservado para los hombres en la iglesia. So don't attempt to trump the teaching of God's word Entonces no trates de cambiar la enseñanza que es clara en la palabra de Dios to follow your desires. para que tú puedas seguir tus deseos. If it's a call to mission work, Ahora, si es un trabajo a las misiones, un llamado a las misiones, are you witnessing to people around you? la pregunta es, ¿tú ya estás testificando de Cristo a la gente que está a tu alrededor donde estás? Are you showing some gifts in this area of calling? ¿Hay algunos dones evidentes del llamado a las misiones en tu vida? For instance, you may say, I think God's calling me to preach. Por ejemplo, alguien dice, yo creo que Dios me está llamando a predicar. Then test drive preaching. Entonces comienza a escribir textos que vas a predicar. I would preach anywhere, anytime, anyone asked me to go. Y entonces sería una persona que dice, yo predico en toda oportunidad que tengo e iría a predicar a cualquier lugar que Dios me mande. So I was test driving it. Entonces como que yo estoy realmente probando este llamado. And the more I drove that car, the more I wanted to do it. Es como tomar un carro para Yeah. hacerle una prueba de conducción y entonces entre más manejo el carro, más me gusta el carro. Entre más predico, más me gusta predicar. Are you teachable and willing to be taught? Otra característica, ¿eres enseñable? ¿Es fácil enseñarte? Do you have someone mentoring you or training you? ¿Hay alguna persona que tú consideres que es tu mentor? ¿Hay alguien que te está entrenando actualmente? Are you submitting to the elders or spiritual leaders in the church? ¿Estás sometido a la autoridad de los pastores en tu iglesia local? And if the church says, right now, we don't see those gifts in Y you, si la iglesia dice, mira, en este momento no vemos esos dones en tu vida, are you willing to honor God and submit to their leadership? ¿estás dispuesto a honrar a Dios al someterte al liderazgo de esa iglesia? And so if the church doesn't recognize that you have a calling, Entonces si la iglesia, if the church doesn't recognize that you have a calling, entonces si la iglesia no reconoce que tú tienes un llamado, don't try to move beyond that. no trates de volarte e ir más allá. You say, but I still feel called. Y tal vez puedas decir, mira, pero yo aún siento que Dios me llama. Then walk with Jesus, share the gospel, and serve others. Entonces camina con el Señor, comparte el evangelio y sirve a otros mientras tanto. You may just need a little patience and you're going to see it Porque tal happen. vez lo que tú necesitas es tener más paciencia en este momento. And so if the church recognizes that you have these gifts, Entonces si la iglesia reconoce que tienes estos dones, then serve in the local church. entonces ¿qué es lo que debes hacer? Sirve en tu iglesia local. Go deep in your walk with Christ. Ve más profundo en tu caminar con Cristo. Be a student of God's word. Hazte estudiante de la palabra de Dios. Use opportunities like this seminary to train you. Utiliza oportunidades como este seminario para que te equipen. Read and study good theological books. Lee y estudia buenos libros teológicos. Don't read junk. No estés leyendo basura. So spend time with friends talking about doctrine, talking about the church. Pasa tiempo con amigos hablando acerca de la doctrina, hablando acerca de la iglesia.
Seek the guidance and help of the elders in your church. Busca la guía y la ayuda de los ancianos en la iglesia. Submit to their leadership and follow their tutoring, their mentoring. Sométete al liderazgo que Dios ha puesto en tu iglesia local y sigue sus enseñanzas. Volunteer for ministry opportunities. Y está siempre diciendo, yo soy voluntario para cualquier oportunidad ministerial. And wait on God. Y lo último, espera en Dios. May the Lord enable you. Para que el Amen. Señor te prepare y pueda realmente enviarte. Amen. Amén. Amen. Muy bien. All right.